Bueno, presentación. Este aluvión zoológico, todos somos animales políticos. Carlos Raimundi está en el candil. De una cosa estamos absolutamente seguros. Sí. Que Carlos Raimundi no tiene nuestro termo. No, de ninguna manera. Carlos, no viniste este fin de semana por Mendoza, ¿no? No, pero seguramente Snowden debe saber quién tiene el termo de ustedes. Bueno, ya le vamos a preguntar. Snowden debe saber. Snowden debe saber y los que acusan de espionaje a Snowden, ni te cuento. Bueno, hoy empezamos el programa citando a una candidata o precandidata, así se dice, de la lista presuntamente renovadora, una de las paradojas de esta política argentina, que dice explícitamente que no entiende nada de política, pero que quiere cambiar la historia, que por eso se metió en la lista. Se llama Mirta Tundis, trabaja en TN, como decíamos con Natalia, asesorando, se supone, a abuelitos y abuelitas de la Argentina. Se me ocurre que ante esto la pregunta, o por lo menos para que lo reflexionemos juntos, es, sin considerar a la política como política partidaria, por supuesto, no hablamos de política como política partidaria, ¿se puede cambiar la historia o pretender incidir en procesos nacionales o en procesos locales, en procesos sociales, prescindiendo de la política sin entenderla como partidaria? Sí, eso es muy interesante, ese razonamiento, porque está como modelado para que pensemos así, digamos. Eso es lo que devela claramente todo el trabajo intelectual y cultural que ha hecho el poder a lo largo de todas estas décadas, justamente para darnos a entender que la política no es una buena cosa, que no tiene que ver con nuestra vida, cuando en definitiva la política no solamente tiene que ver con los cambios en el mundo, con las grandes configuraciones que ahora está planteando la presidenta en los distintos foros internacionales. La política tiene que ver con la preocupación y con la ocupación sobre los temas comunes. Digo, si no fuera por la política no habría calles, por ejemplo, no habría licencias de conducir, no habría organización escolar y tantas otras cosas, no habría desagües, por ejemplo, en las casas. No habría escuelas directamente. Claro, entonces la política es básicamente la organización de lo público. Ahora, después, un paso después, viene lo ideológico en el sentido de a favor de quiénes, para quiénes, a quiénes voy a priorizar cuando organizo lo público. Y entonces hay quienes priorizan sus propios intereses y otros que tratamos humildemente y aún con equivocaciones y con tropezones, digamos, favorecer a los más débiles, priorizar la situación de los más débiles. Ahora, justamente el hecho de decir yo voy a cambiar la historia sin dedicarme a la política o sin interesarme por la política, tiene que ver con ese razonamiento. ¿Para qué? Para que la política la ponga el poder y no los políticos, ¿no? Y entonces vamos a volver a caer en lo que nos llevó a la situación de decadencia que vivimos durante tantos años como país, ¿no? Hacemos una tanda chiquitita, ¿nos esperás un segundo, Carlos? Sí, cómo no. Bien, ya volvemos. Mientras esperamos desde Ramallo el discurso de la abuela Cristina Fernández, nuestra columnista, estamos con nuestro columnista Carlos Raimundi. ¿Cómo estás? Aquí estoy, ¿eh? ¿Estás ahí? Sí, sí. Te quiero plantear uno de los argumentos, ahora, si vos querés un poco más en serio, porque esto de Mirta Tundis parece casi un disparate, digamos, pero uno de los caballitos de batalla de la oposición al gobierno nacional
es que en las distintas listas del Frente para la Victoria, más marcadamente en la de la provincia de Buenos Aires, que seguramente será la madre de las batallas por peso electoral, la oposición marca y remarca el desconocimiento de los nombres de muchos de los candidatos, ¿no? Que, hemos visto a la nata decir quién carajo conoce a Insaurralde, Paula Español, acá en Mendoza tenemos nombres como el de Tatiana Musato, que no tienen marketing. ¿Es una muestra de debilidad o tal vez sea, planteo yo, precisamente una muestra de coherencia plantear gente sin marketing de cara a la sociedad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son dos maneras de razonar muy distintas, ¿no? La manera tradicional, siguiendo el hilo de lo que hablábamos en la primera parte, hay un poder real en la Argentina, inexorable, ineludible, y es ese poder real el que marca los rumbos, y la política lo que tiene que hacer es administrar ese poder ajeno. Uh-huh. Desde esa perspectiva, quien pone los candidatos como Mirta Tundis es Canal 13, digamos, sí. Es el grupo Clarín. Claro. Como hay que fomentar, como hablábamos al principio, la despolitización, lo político tiene que ver con el conocimiento mediático. Ahora, hay otra manera de razonar, y es, formamos parte de un proyecto colectivo, donde lo principal no es la fama, sino lo principal es el rol que uno tiene que desempeñar en cumplimiento de ese proyecto, la división interna del trabajo, de las tareas, de las responsabilidades. En ese sentido, un intendente, a ver, porque si no sabes qué pasa, Julio, me termina sirviendo más Fabián Llanola, que es más conocido, pero que dice pavadas, y después se tiene que desdecir, que un intendente que le dio cloacas y desagües y agua potable al 90% de la población de su distrito. En 3 años. ¿Entendés? Sí. Entonces, ahí hay un contrasentido muy grande. Ahora, el tema es, mira, yo creo que las cosas están clarísimas. Las cosas están clarísimas. Ahora, el problema es cómo nos dejan, qué instrumento nos dejan para transmitir las cosas claras. Uh-huh. ¿No? Y ahí seguimos en problemas, por la monopolización, por el mensaje único, por el poder que tienen estos grandes comunicadores, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. De todas maneras lo vamos a vencer con hechos, con la realidad, ¿no? Porque en definitiva a la gente le llega mucho más los hechos que las palabras. Recién estaba leyendo un correo, porque todo tiene que ver con todo y todo forma parte de lo mismo, ¿no? Cuando recién en el noticiero o en el Usted Sabe o en el esto de periodismo para investigar desmenuzaban los dichos de Luis Rosales. Sí. A mí me llegó un correo similar, no de Rosales, pero de gente que piensa lo mismo que él, que decía que los planes Argentina Trabaja o la asignación universal deterioran la cultura del trabajo porque hacen que la gente se conforme con eso y no busque trabajo, ¿no? Mm. Y bueno, eso es una manera de pensar. Ahora, la gente que está en eso, primero, sabe perfectamente que si vos le das a elegir entre un plan asistencial y un trabajo, eligen el trabajo. 9,5 de cada 10 de los lugares donde se cobra la asignación universal. No cabe ninguna duda. Pero para eso, porque yo tengo experiencia. Trabajo. Sí. ¿No? ¿Qué tipo de trabajo? Porque si vos porque el otro día discutía con un amigo, dice, sí, pero esta señora que nos cocinaba tartas para las reuniones familiares y qué sé yo, nosotros le damos unos pesitos, ahora desde que cobra la asignación universal no nos hace mal las tartas. No te confundas. Claro. No es que no te hace mal la tarta. Si vos le pagás lo que corresponde, exactamente,
te va a hacer la tarta porque a ella le conviene. Ahora, blanqueémosla, tengámosle con obra social, tengámosla con un contrato de accidente de trabajo, como corresponde a un ciudadano. Porque si no, es la pobre señora que, como está tirada en la calle, como no sabe qué hacer de su vida, te hace una torta. Pero eso no es una relación democrática en la sociedad. Vos no estás fomentando con eso un proyecto, una sociedad de iguales, sino que estás naturalizando una sociedad de desiguales. Y eso es lo que no terminan de razonar, pero no es que no lo terminen de razonar, sino que como no les conviene porque tienen que ceder privilegios, entonces no te dejan razonar en términos igualitarios y te confunden y te reemplazan el razonamiento igualitario con estos otros clichés, con estas otras frases hechas, como la de Luis Rosales, como la de Mirta Tundis, como la de este correo que yo recibía, etcétera, etcétera. Yo conozco casos que no son particulares, sino que generalizados de amigos o amigas que tienen de repente un pequeño campo y plantación de damascos o ciruelas y no conseguían peones rurales para la cosecha porque tenían el plan trabajar. Y yo le decía, bueno, esto que decís vos, si vos le pagás lo que corresponde y los blanqueás, van a preferir venir a hacer lo que saben hacer, que es precisamente lo que han hecho en toda su vida. Pero lo que pasa es que llegó alguien que puso las cosas en su lugar y dijo, bueno, acá hay una ley, se impuso una ley y hay que cumplir la ley. Entonces, bueno. Pero claro, una de las leyes que yo me sentí más orgulloso, junto con la ley que pone el estatuto para las trabajadoras y trabajadores de casa de familia. Claro. Nosotros en diciembre del año 2012 votamos el estatuto del trabajador rural, por supuesto. Ahora, ¿sabés cuál es el problema? Lo que falta no es tanto la ley, sino la cultura del propio trabajador de exigir sus derechos. Sí. ¿No? Es decir, eso es una parte que tarda más, porque vos podés tener la ley y hacerla cumplir y tener el poder de policía de cumplirlo, pero vos no podés seguir hasta abajo de la cama al trabajador. Entonces, lo que tenés que hacer es seguir inculcando culturalmente para que no trabaje si no le cumple la ley. Efectivamente. Bueno, un gusto, Carlos. Bueno, igualmente, Julio. Hasta la próxima, un abrazo. Carlos Raimundi.